muchas emociones encontradas, no solamente para mí, sino que para todos ustedes también, me imagino. Y bueno, la verdad que es un momento de que nosotros tenemos que apreciar el honor que tuvimos de tener a un líder como el pastor, por todo lo que pudo dar, todo lo que entregó. Y nada, y darle gracias a Dios. A veces es fácil recordar los momentos tristes, pero les exhorto que si quieren honrar el legado del pastor, de mi papá, que lo recordemos de su manera simpática, de su manera de reír, de hacer bromas, chistes. Él sí que vivió la vida a plena y a full, como se dice. Y la verdad que él disfrutó al tal punto que uno como hijo capaz no entendía por qué él estaba tan contento y tan feliz siempre. Pero él estaba siempre feliz. Y la verdad que es algo impactante. Tengo tantas cosas por decir, no puedo decirlas todas. Pero una de las cosas que en mi vida necesité más, que yo necesité y hasta el día de hoy lo recuerdo con mucha frescura, es que mi papá siempre fue constante y fue consistente. Mi papá fue la misma persona siempre, los 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Él siempre fue esa misma persona. Y para mí fue muy importante porque con mis locuras que les traía a mis papás, siempre sabía que él iba a estar ahí, iba a ser consistente, me iba a dar la misma palabra, me iba a amar incondicionalmente y la verdad que es increíble porque a veces uno quisiera tener esas cualidades y por ahí uno no las tiene y se frustra y quisiera ser más como él, pero le doy gracias a Dios que lo tuve a mi papá como una persona, como un pilar en mi vida, como una persona constante que siempre fue igual. Amén. Si es un modelo a imitar, espero poder modelar esas cualidades y características de mi papá, al igual que un montón de otras, pero me gustaría poder seguir en esos pasos y hacer eso también. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozan hoy? ¿Se gozan? Dios es bueno, Dios es fiel siempre. Quiero hablar un poquito, y lo que voy a hablar hoy va a estar también relacionado con lo que estamos haciendo hoy, que es un tributo, ¿sí? Pero también yo conozco a mi papá, lo conozco bien, y yo sé que él hubiera querido que a pesar de que le estamos haciendo un tributo, lo estamos honrando como pastor, como líder, como papá, como esposo, como amigo, etc. También él hubiera querido que se dé la palabra de Dios y se hable, amén. Así que vamos a escuchar un poquito de la palabra de Dios, ¿bien? Ahora, yo compuse un tema. Este tema está compuesto de 3 palabras. Estas 3 palabras son las palabras que solicitan o que producen una gran cantidad de emociones, de pensamientos, por lo menos a mí, no sé si a ustedes, sí o no, pero por lo menos en mi vida, estas 3 palabras han sido fundamental en mi vida. He encontrado... los niños pueden pasar a la escuela dominical. Estas 3 palabras en mí han producido emociones, han producido circunstancias en mi vida que me han marcado y me imagino que no soy el único, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estas famosas 3 palabras a las cuales me estoy refiriendo hoy? Que también es el mensaje, el tema del mensaje de hoy. Esas 3 palabras es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Me siguen? ¿Cuántos están familiarizados con esa frase? ¿Y ahora qué? ¿Alguien? ¿Hay alguien acá que conoce esas frases? ¿Hay alguien acá que ha dicho esas frases? También depende mucho de cómo uno la dice. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay muchas emociones encontradas con esa frase que todos acá conocemos. Es una frase que todos usamos. Tiene cosas positivas, tiene cosas negativas. Y quiero explorar un poquito lo que es esa frase hoy, porque creo que es una frase muy importante, conociendo los tiempos en los cuales estamos hoy, porque estamos en momentos difíciles, ¿o no?
Estamos en momentos muy particulares que nunca se ha visto en la historia del mundo, ¿o no? Estamos en momentos donde, bueno, lo leemos acá. Si usted quiere ver el diario de hoy, si usted quiere escuchar o ver las circunstancias o situaciones corrientes, uno las puede leer acá hoy. Porque vemos en el libro de Apocalipsis, vemos en Mateo, vemos en un montón de los libros proféticos cómo se está desarrollando todo lo que estamos viendo hoy en este mundo y en esta sociedad. Amén. Así que estamos viviendo un momento particular. Entonces, esa frase, voy a hacer mucha hincapié en esa frase. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Me siguen? Bien. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que todos lo conocen, está ubicado en 2 Corintios capítulo 12. Y vemos que Pablo está hablando de la gracia de Dios. Y Pablo, algo que Pablo dice o que menciona en ese, se lo dejo de tarea, no los tengo acá arriba, pero se lo dejo de tarea, lea 2 Corintios 12. Algo que remarca o que habla Pablo es, el énfasis que Pablo hace es que en nuestras debilidades su poder se perfecciona. ¿Cuántos lo conocen? Esto se relaciona mucho con la frase, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nosotros pasamos circunstancias y situaciones en la vida donde no tenemos otra, no nos queda otra más que decir, ¿y ahora qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a muchas cosas. Capaz, si usted es como yo, me gusta tener muchas respuestas, creo a veces en mi mente, en mi razonar capaz y lógico, en mi mente me gusta pensar que yo tengo todas las respuestas, que sé cómo salirme de todas las situaciones, pero la realidad es que Dios a veces nos trae a la realidad y nos tiene que humillar un poquito a tal punto de que nosotros no tenemos otra o no nos queda otra cosa más que decir, ¿y ahora qué? ¿O soy el único? ¿Cuántos se gozan? Estas tres palabritas o esta frase están acompañadas por diversas circunstancias, diferentes situaciones que nos rodean, pero también en mi parecer, en mi pensar o mi opinión propia, yo creo que también tiene un secreto divino en que revela la divinidad y la característica de Dios en nuestras vidas. Perdón, estoy un poquito deshidratado. Nosotros podemos decir que esta frase, ¿y ahora qué? O estas tres palabras tienen el potencial de despertar en tu vida una nueva dimensión espiritual. ¿Cuántos saben que la manera de pensar de Dios, de las cosas que Dios las ve, están totalmente opuestas a lo que nosotros pensamos y vemos? Desafortunadamente, no nos gusta decir, ni anhelar, ni conocer esto, pero la única manera que nuestra fe puede crecer es a través de adversidad, ¿o no? La única manera que nos podemos afianzar en la presencia de Dios, que podemos crecer en nuestro nivel espiritual, es a través de la prueba, de la tribulación y de la circunstancia, ¿o no? Nosotros no sabemos cuánto hemos aprendido, cuántos médicos o gente que trabaja en la medicina o enfermeros, tenemos mucho. Acá o en sus países, tenemos muchos, ¿sí? La única manera de saber cuánto hemos aprendido es ¿con qué? Con una prueba, ¿no? Un examen. Sin el examen no sabemos cuánto hemos aprendido y cuánto hemos desarrollado. Entonces, es difícil decirlo, pero desafortunadamente las tribulaciones, los momentos difíciles de la vida, los momentos que producen el ¿y ahora qué? Son fundamentales en nuestro crecimiento espiritual. ¿Amén? No, está muy triste hoy. Está muy triste hoy, chicos, vamos. Yo sé que estamos haciendo un tributo, pero vamos a gozarnos también. ¿Amén? Porque Dios está siempre trabajando a tu favor. Dios siempre está trabajando a tu favor. No importa la circunstancia, no importa el momento en que estés pasando el ¿y ahora qué? Dios te promete con su palabra, de acuerdo a Romanos 8:28, que Él está trabajando a tu favor si tú estás caminando de acuerdo a su plan y a su voluntad. ¿Cuántos lo creen acá hoy? Dile a tu hermano, yo estoy en la voluntad de Dios. ¿Y tú? Dile. Amén, estamos todos en la voluntad de Dios. Bien, volviendo a estas tres palabras, como estábamos hablando, estas tres palabras nos expone a tal modo de que jamás en la vida nos sentimos tan expuestos o capaz uno podría decir desnudo
Como cuando nos encontramos en una situación en la que uno tiene que decir la famosa frase. No, ¿y la famosa frase? Amén, así, me gustan, participen un poquito más. Ahora, yo le he hecho la pregunta a ustedes, ¿cuánto han experimentado esto? Y me imagino que la mayoría, si no todos. Capaz hay gente acá hoy que están pasando por este momento y están sentados ahí y están totalmente viendo esto y diciendo, yo estoy ahí en este momento. Y te quiero decir que, te quiero dar esperanza, número uno. Quiero que sepas que Dios ya tiene tu solución. Dios ya tiene tu salida. Dios nunca te deja en el hueco. El enemigo viene a matar, a destruir y a robar, pero Dios ya de antemano sabía tu circunstancia y sabía tu situación. Por eso, ¿cuántos saben la historia de Zaqueo? Zaqueo era chaparrito así que vivía, ¿sí? ¿Se acuerdan? Qué interesante que la respuesta de Zaqueo fue en forma de un árbol. La respuesta de todo lo que era Zaqueo estaba en una forma de árbol. Es decir, que Zaqueo estaba pasando por tribulación, pero Dios ya le había dado la respuesta a su situación espiritual, económica, psicológica en una forma del árbol. Es decir, yo sé que suena medio raro, pero a pesar de tu situación, a pesar de tu tribulación, a pesar de tu momento, y ahora que Dios también con la tribulación produce la respuesta. Ahora, la respuesta capaz no es inmediata, pero Dios produce la respuesta. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Ahora, les puedo contar algo íntimo mío, ¿sí? ¿Se vale? Yo creo que mucha de la gente, esto es una historia privada, personal. Creo que mucha gente donde yo trabajo piensa que estoy un poquito loco. Sí, no, de verdad. Creo que capaz me ven con un estado de capaz un imbalance emocional o que estoy medio loco, no sé qué. ¿Por qué? Porque a mí a veces me gusta hablar con Dios durante el día. No digo eso para hacerme pasar un religioso para nada. Él es mi terapeuta, ¿cómo dice? Mi consejero. Yo voy a recibir consejería de Dios, es así. Y me gusta hablar con Dios, es parte de mi intimidad con Dios. Yo hablo con Él como lo haría con mi hijo, como lo haría con un amigo. Me encanta hablar con Dios durante el día. Es algo impactante porque cuando uno habla con Dios durante el día, eso es una relación íntima, número uno, pero cuando uno habla con Dios en la intimidad de tu pensamiento, en la intimidad de tu día, cuando vos estás transitando tu vida, algo impactante suele suceder. Él empieza a derramar su presencia sobre tu vida durante el día. Y hay a veces donde uno está trabajando y yo estoy pensando y estoy hablando con Dios. Y créame cuando le digo esto, que a veces las cosas que hablo con Dios, capaz si ustedes me escuchan mis pensamientos con Dios, pensarían que es algo ofensivo. Capaz ustedes dirían, wow, ¿cómo le está diciendo eso a Dios? Porque me encanta ser transparente con Dios. Total, Él me ve. Entonces a mí me encanta hablar con Dios y despojarme delante de Él, traerle todo. ¿Y qué pasa? Dios tiene una forma íntima, una forma agradable de con su gracia enorme, con su amor, Él te da de su presencia, te abraza en ese momento crítico. Y a mí me suele pasar siempre cuando estoy trabajando o algo, que siento su presencia y empiezo a llorar. No sé por qué, mi papá siempre, ustedes saben que mi papá siempre lloraba. Y yo siempre lo miraba a mi papá y decía, ¿por qué llora este tipo? Está siempre llorando. Y después me convierto yo y le doy mi vida a Dios y empiezo a transitar mi día. Y yo ahora todos los días estoy... Oh, Dios. Y la gente me mira y piensa que estoy loco, estoy zafado. Pero está bien porque yo creo que la presencia de Dios, esa intimidad con Dios, cuando nos podemos presentar a la presencia de Dios y mantener ese diálogo, esa comunicación constante, algo suele a suceder cuando nosotros transitamos esos momentos del ¿y ahora qué? No hay un remedio secreto. En la vida va a haber cosas buenas, cosas malas. En la vida va a haber dolor. En la vida va a haber risa y va a haber lágrimas. Pero nuestra intimidad con Dios durante el día hace que los y ahora qué o los momentos y ahora qué no se hagan gigantes en nuestras vidas.
¿Me siguen? Es muy fácil dejar que estos momentos se hagan gigantes en nuestras vidas. Nosotros tenemos la capacidad con nuestra intimidad con Dios a minimizar esos ¿y ahora qué? ¿Me están siguiendo? No, capaz estoy diciendo cosas que no me siguen y yo estoy en otra cosa, estoy en otra frecuencia, discúlpeme. Lo que pasa es que en mi vida yo paso esos momentos casi a diario. Los paso todos los días. No es fácil. Ahora, es por eso que nuestra intimidad con Dios es tan necesaria, porque esos momentos son los momentos que hacen una de dos cosas. Esos momentos o fortalecen tu fe y te hacen crecer en confianza e intimidad con Dios, o te hacen enfriar y apartarte. ¿Amén? ¿Estoy hablando con gente de carne y hueso hoy? Es importante que mantengamos esa intimidad con Dios. Hay un dicho en inglés que dice que no hay nadie, ninguna persona es una isla. Nadie es una isla. Tú no fuiste diseñado, no fuiste creado para ser una persona aislada. ¿Se entiende? No fuiste creado a ser una persona independiente, una persona particular. Fuiste diseñado para ser parte de un cuerpo de Cristo, pero más que nada, fuimos creados y diseñados para tener intimidad con Dios. Para tener intimidad con Dios, para ser íntimos con Dios todos los días. Nosotros no podemos funcionar de la capacidad que debemos funcionar en lo emocional, psicológico, espiritual, intelectual, si nosotros no tenemos esa frecuencia, ese diálogo, esa comunicación con Dios a diario. ¿Me siguen? Es importante. Bien. Cuando yo estaba hablando con el Señor hace un par de días atrás, estaba meditando en todo lo que está pasando, en todo lo que pasó en el 2020, la muerte de mi papá, ¿sí? Y me pegó ¿y ahora qué? Momento. Wow, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué quiere Dios? ¿Qué demanda Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué puedo hacer en mi vida para complacer a Dios? ¿Qué está bien en mi vida? ¿Qué está mal en mi vida? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No sé si hay alguno acá que se hace esa pregunta, pero es una pregunta muy honesta. Y empecé a hablar con Dios. Y empecé a dialogar con Dios. Y empecé a hablar y le expresé mi corazón. Y le empecé a decir, no sé nada. No entiendo nada. Me encantaría tener todas las respuestas. Y no las tengo. Me encantaría saber qué va a pasar mañana, qué voy a hacer. Me encantaría poder decir, wow, yo actuaría de esta manera si se presenta esto, o actuaría de esa manera si se presenta eso. Y la verdad es que no sé. Y me imagino que ustedes tampoco tienen esas respuestas. Yo sé que no todos tenemos soluciones a ciertas cosas que pasan en la vida. Pero cuando empecé a orar con Dios, cuando empecé a hablar con Él en la parte íntima, trabajando de por sí, que estaba saliendo del almuerzo y estaba volviendo a la oficina, y estoy caminando y dialogando y hablando con Dios. La gente piensa que estoy loco porque me estoy hablando a mí mismo, estoy hablando con Dios. Y de repente me sale un catarsis, una revelación, algo totalmente natural que salió dentro de mí, y cuando lo dije, no sé si fue yo, capaz fue mi espíritu, pero me brotó, me salió de lo más íntimo de parte mía y se lo dije a Dios. Y cuando se lo dije a Dios, olvídate, ahí cayó la presencia de Dios y empecé a llorar como un loco. Y fue esto, le dije, me sorprendió de la manera que se lo dije. Le dije, Dios, papá, Dios, Padre, Father. Le dije, si tú jamás me vuelves a dar una respuesta, si tú jamás me vuelves a decir algo el resto de mi vida, o dar una explicación a lo que sea, te voy a seguir amando y sirviendo incondicionalmente. No me debes nada, ya lo pagaste todo. No me debes nada. Y te voy a amar porque tú estás al control. Porque tú estás al control. Cuando dije eso, ese ¿y ahora qué? O ese momento ¿y ahora qué? Empezó a minimizarse de una manera tan fuerte, tan real en mi vida. ¿Por qué? Porque en ese momento
pude palpitar, se hizo carne en mí la palabra de Dios y mi confianza que la verdad, no importa lo que pase en mi vida total, Él va enfrente de mí y Él pelea mis batallas. ¿Cuántos saben eso hoy? ¿Cuántos lo creen? Y fue una paz que me dio y fue una presencia que cayó en ese lugar. Y Dios, quiero decirte una cosa, y me estoy saliendo un poquito del tema. Dios es más íntimo y más personal de lo que te imaginas. Si tú aprendes a tener intimidad y a buscarlo en la intimidad, te va a sorprender lo íntimo y lo intencional que Él es con sus pensamientos hacia ti. Iglesia, te invito, estamos viviendo momentos difíciles. No soy el único que tiene esos momentos de ¿y ahora qué? Pero te digo algo, iglesia, a pesar de los momentos que estamos pasando, y les prometo, porque está escrito en la Biblia, los momentos se van a poner peor, pero por más mal que se pongan y por más momentos de ¿ahora qué? Que pasemos, Dios jamás nos da el permiso a tener temor y miedo. Lo voy a decir una vez más porque no creo que me creen. Dios no te da permiso de tener temor y miedo. Otra palabra de temor es duda. La duda produce temor. No tenemos el derecho de Dios a tener duda. ¿Saben eso? Porque la Biblia nos enseña que el amor echa fuera todo temor. Cuando el amor perfecto de Dios está en tu vida, no hay lugar a temor. La única manera de experimentar el amor de Dios es a través de la intimidad con Él. Amén. Y me parece, no sé si fue un regalo de Dios, pero se dio justo que, ahora que me pongo a pensar, esa revelación que Dios me dio fue el miércoles, el primero, que hace un aniversario de la muerte de mi papá. Así que para que vean, Dios es muy intencional y Dios da regalos todos los días. Como estábamos diciendo, no sé lo que estás pasando hoy, no sé qué tan difícil sea tu carga hoy, no sé, la verdad, no sé. Pero quiero que sepas que Dios está totalmente dispuesto a demostrarte quién es a través de tu proceso o de tu prueba, o mejor dicho, de tu momento. ¿Y ahora qué? ¿Y tu momento? Bien, bien, bien. Él quiere mostrarte que es tan fuerte, que su presencia es tan fuerte y Él puede cambiar todo en medio de tu tribulación. Ahora, quiero decir algo que va a sonar un poco fuerte, pero lo quiero decir porque acá vamos a hablar con la verdad. En el fútbol le dicen hay que salir con los tapones de punta, ¿no? ¿No es así es? Los tapones de punta. Vamos a salir con los tapones de punta, ¿bien? Entonces, hay mucha gente que viene de otros países a Estados Unidos, hablando de gente de Latinoamérica, y vienen a Estados Unidos todos los días. Hay mucha gente que llegan y cuando llegan a Estados Unidos, llegan como cristianos, pero al poco tiempo de estar acá se apartan completamente de Dios. Pasa todos los días. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué suele pasar eso? Yo tengo una teoría, es una teoría, así que no se enojen, es una teoría, lo estoy diciendo ahora. Mi teoría, lo que yo pienso, mi opinión personal, es que en Estados Unidos tenemos todos los lujos y todas las posibilidades que por ahí en nuestros países no teníamos. A tal grado que en Estados Unidos nadie que estamos acá, nadie tenemos que vivir por fe. Suena mal eso, suena mal. Déjenme explicar. Todos acá sabemos cuándo vamos a comer. Todos acá tenemos casa o un lugar a donde podemos dormir. Todos acá tenemos ropa. La mayoría, si no todos, tenemos acceso a algo medicinal o medicina. Todos en nuestro pensar y diario vivir pensamos que mañana va a llegar, ya tenemos mañana planificado, ya tenemos esta semana planificada y ya pusimos todo en orden para esta semana. Porque creemos que tenemos el lujo de poder hacerlo de antemano. Ahora, en nuestros países, no sé ustedes, he hablado con mucha gente de diferentes países y hay mucha gente que sus familiares en otros países no tienen esas garantías que tenemos nosotros hoy. ¿O sí? En nuestros países no hay acceso a la medicina como lo tienen acá. No hay acceso a un plato de comida caliente como lo tienen acá. No hay acceso a tener la seguridad que uno tiene acá. De por sí, estuve hablando con nuestro hermano Polos, que está en Pakistán. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Polos?
Él viene ahora y va a estar predicando el 23, me parece el 23 de enero. Así que él va a traer un montonazo, está haciendo una obra excelente. Pero con Polos vive en un país donde cada vez que sale a predicar no sabe si va a poder terminar el sermón. Porque lo pueden fusilar en ese momento, como ha pasado con un montón de predicadores en Pakistán. Vivimos en un país donde va a sonar un poco fuerte, pero no dependemos de Dios. No necesitamos depender de Dios porque tenemos todo lo que necesitamos a disposición y al alcance. Amén. Ahora, cuando pasan estos momentos de crisis o de circunstancia donde nos enfrentamos con ese momento, ¿y ahora qué? Yo creo que en este país lo sufrimos mucho más que en los países de orígenes de uno. ¿Por qué? Porque tenemos todos los lujos que podemos imaginarnos. Tenemos todo a disposición y por ahí nos hemos perdido un poco de grado de cómo tratar con estas circunstancias o situaciones. Aparte, acá en Estados Unidos tenemos el lujo de poder planificar nuestras vidas, de poder solucionar cada problema que tenemos, sea el que sea. Tenemos derechos, tenemos capacidades y tenemos una manera lógica o intelectual de poder resolver nuestras circunstancias y nuestras situaciones. Así que muchas veces en Estados Unidos hay gente que viene y llega como cristianos, están acá un par de días, experimentan los lujos que tiene Estados Unidos y se apartan y desaparecen. Y después llegan esos momentos de ¿ahora y qué? ¿Ahora qué? Como dije antes, esos momentos de ¿y ahora qué? Hacen una de dos cosas. O solidifican y fortalecen tu fe, o hacen que te apartes del Señor para siempre. La pregunta es, ¿cómo lo vas a afrontar? Porque de que se vienen esos momentos, se viene en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿cómo los vas a enfrentar? No sé si ustedes tienen una respuesta para eso. Si la tienen, me la pueden pasar, por favor. Yo creo, como les dije, la única manera de poder sobrellevar estos momentos de ¿y ahora qué? Es manteniendo esa intimidad, esa relación continua con Dios. No hay otra, no hay una respuesta a microondas, aunque en Estados Unidos queremos una respuesta a microondas. Queremos si no es ahora, si no es como Amazon que nos llega el siguiente día, no queremos nada. Dios, me respondes como Amazon, porque si no, no me amas y me voy al mundo. Intimidad requiere tiempo. Requiere sacrificio, pero les prometo, chicos, iglesia, les prometo que cuando nosotros empezamos a vivir en intimidad, esos momentos de ¿y ahora qué? Se van a minimizar. ¿Amén? ¿Cuántos se gozan? Ahora, no soy médico, no soy doctor ni nada, pero les recomiendo como medicina espiritual, les recomiendo 3 versículos. El primero es Salmos 91:1, si lo pueden poner en las pantallas. A ver, léalo, iglesia. Una vez más. El que habita. Saben que eso es condicional, ¿no? El que habita, no es para todos. Es para el que habita. Es la decisión de usted y la decisión mía. No es una garantía para todos incondicionalmente. El que habita, el que desea habitar, el que procede a hacer el sacrificio para poder habitar, el que está con Dios habitando, ¿sí? No es para todos. El que decide eso es usted y soy yo. Ahora, el que habita, léalo una vez más. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando uno mora bajo la sombra del Omnipotente, cuando uno está debajo de la cobertura de Dios, les prometo que ¿y ahora qué? Esos momentos ¿y ahora qué? Van a ser mucho más pequeños que sin esa cobertura de Dios. ¿Me siguen? Bien, número 2 es Romanos 8:28, todos lo conocemos, pónganlo en las pantallas. Vamos a leerlo. Romanos 8:28, cuando lo tengan, iglesia, léalo por favor, con una voz bien fuerte. Ups. Otro versículo que también es condicional. Es condicional, ¿no?
No es para todos. ¿Se entiende? Léalo una vez más, por favor. Esas promesas son solo para los que están caminando debajo del propósito de Dios. No es para todos. Una vez más, no es para todos. ¿Se entiende? Es condicional. Ahora, acá está la orden para todos los creyentes, que es Filipenses 4, 6 al 7. Por favor, pongan Filipenses 4, 6 al 7. Léame las primeras 4 palabras. Por nada estéis afanados. Perdón, 3. Eso es una orden. Eso es para todos. Eso es una orden, no es condicional. Amén. Eso es una orden. Por más que tu momento, ¿y ahora qué? Por más grande, por más impactante, por más difícil que tu ¿y ahora qué? Momento sea, ahí tenés una orden de parte de Dios. Léanlo una vez más, las primeras 3 palabras. Por nada estéis afanados. ¿Por qué? Porque si uno habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Moraremos bajo la sombra, lo dije mal, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Si estamos bajo la sombra del Omnipotente, no tenemos nada por lo cual estar afanados. No tenemos el derecho. Ahora, somos humanos, yo sé que va a suceder. Yo sé que va a ocurrir, entonces como un médico falso, un médico pretendiendo ser médico, les quiero recetar estos 3 versículos. Escriban estos 3 versículos, pónganlo en sus paredes, pónganlo en el baño, pónganlo en su carro, pónganlo en toda la casa, porque cuando usted pase por este momento de ¿y ahora qué? Ahí va a tener la solución y la respuesta a tu circunstancia, a tu momento, ¿sí? Para que puedas sobrellevar ese ¿y ahora qué? Momento en tu vida. Porque les prometo que todos acá vamos a tener un ¿y ahora qué? Momento de acá hasta la venida de Cristo. No tenemos el lujo de como dicen los mexicanos, agüitarnos, ¿sí? Agüitar ante del trono de la gracia y ponérselo todo en las manos de Dios para que Dios intervenga en tu situación, en tu tribulación, en tu problema. Amén. Porque nosotros somos seres humanos, no tenemos la capacidad de resolver tus problemas, pero Él sí. Y queremos vivir esta vida, hacer esta vida con ustedes. Queremos bendecirlos y quiero que sepan que ustedes no están solos. Amén. Bien. Otra cosa que es interesante y que hemos aprendido, y ya termino, es que esta obra no es del pastor Jorge Olea. Esta obra no es de la pastora Teresa Olea. Esta obra no es de Jonathan Olea o del equipo pastoral o de ningún hermano o hermana de esta iglesia. Esta obra, este ministerio, este cuerpo le pertenece a Dios. Dios hace lo que Él quiere hacer. Y nosotros estamos a su disposición. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a recordar el hombre que fue el pastor Jorge Olea. Pero nuestro modelo a seguir y nuestra inspiración siempre va a ser Cristo. Bien. Un ejemplo lindo, y con esto termino, prometo. Un ejemplo lindo que me acuerdo, estaba viendo este video de todos los que estaban hablando y hablando y diciendo experiencias del pastor. Y una de las experiencias que yo me recuerdo mucho de mi papá era cuando venía a Louisville. Yo estaba en el ejército y venía a Louisville cuando tenía que entrenar y hacer todo acá en Louisville, en Kentucky. Y venía y me sentaba en el sofá, en el living. Y papá tenía un sillón reclinable y él estaba en su sillón reclinado, estaba acostado ahí. Y me siento y me mira y me dice, ¿cómo andás? Y le digo, bien, siempre bien. Y le empiezo a hablar y le empiezo a decir todo. Le empiezo a hablar de lo que estoy pasando, los problemas, las circunstancias. Le digo todo, pero le digo de más, le saqué todo, le daba todo, todas mis cargas, todo le ponía ahí enfrente de él y siempre me lo hacía. Una vez que se lo decía todo y se lo contaba, miraba para arriba y siempre me decía, poéticamente me decía, Dios está al control. Y yo lo miraba y este tipo lo voy a matar. Este tipo lo voy a matar a este tipo. Y me decía, sí, Dios está al control. Y para hacer las cosas aún peor, después que me decía eso,
cerraba los ojos como que si estaba orando y empezaba a roncar. ¿Qué está haciendo este tipo? Y me daba bronca, me daba rabia, ¿por qué me hizo expresarme de esta manera, sacar todos los trapitos al sol y después se duerme? ¡Qué locura! Pero algo lindo que estoy aprendiendo, porque cada día que pasa, cada año que pasa, veo que mi papá tenía más razón y que era más sabio de lo que yo pensaba o de lo que yo le daba crédito. Él era más sabio. Y algo que mi papá siempre tenía es que a pesar de todo, a pesar de la circunstancia, él confiaba en Dios. A tal modo que a él, quédense tranquilo que Jorge Olea jamás le faltó el sueño. Él nunca se quedó despierto, a menos cuando mamá estaba en el hospital, pero si no fuera por el hospital, papá cerraba los ojos y estaba en el tercer cielo ya. Y era algo que él lo podía hacer porque tenía una paz y una tranquilidad en su vida, porque amaba a Dios y confiaba en Dios. Era una confianza plena, a tal modo que uno hasta el día de hoy me cuesta entender cómo lo hacía, pero él tenía una paz y una tranquilidad que era lindo. Amén. Ahora, el pastor nunca le interesó dejar un legado de cosas materiales, de riquezas o de un nombre conocido. El legado que dejó mi papá es que nunca conoció a un extranjero. Él era amigo y padre a todos, y la persona más importante en su vida era la persona que estaba parada enfrente de él en ese momento. Él tenía una manera de dejártelo saber o dejártelo sentir, lo hacía con todos. Su legado era usted y soy yo. Su deseo, el deseo de mi papá, era que cada uno de ustedes tuvieran una relación íntima con Cristo. Y Él nos modeló a Cristo Jesús de la mejor manera, en la manera que Él amaba a otros y de la manera que tenía paciencia con todos ustedes y con todos nosotros. Amén. Ese era el legado que dejó su pastor y mi papá.